Del hombre del que yo me enamoré nuevamente, pensé que era el mejor de todos, pero resultó ser el peor. Yo me había separado de mi esposo ya hacía 5 años por motivos que a él le gustaba mucho pasarse de copas y cada 8 días era la misma discusión. Él se gastaba el dinero de la comida, del alquiler de la casa y siempre pasábamos vergüenzas con los dueños de las casas porque no podíamos pagar el alquiler. Lo que yo trabajaba no daba abasto para todos los gastos. Yo ya tenía un hijo con esa persona, entonces cierto día dije, no aguanto más, me voy a ir para donde mi madre porque definitivamente con este hombre no se puede. Cada día estamos más mal. Cierto día, ya llegó el día sábado y no llegó ni siquiera a la casa en la madrugada. Llegó el día lunes en la mañana de afán que porque tenía que irse a trabajar. Entonces cuando sucedió esto, yo tomé esa decisión y me fui a vivir más bien donde mi madre. Él siguió pasándose de copas siempre y era hasta complicado que él me diera la mensualidad para mi hijo. Coloqué miles de quejas a las autoridades y ni con eso me traía dinero. Entonces pasó el tiempo, total 5 años, y conozco un hombre que su perfil se veía muy bueno. Era muy detallista, era amoroso conmigo, le traía detalles a mi hijo. Yo lo veía un hombre excelente, muy respetuoso. Yo lo llevé a la casa, mi madre decía que se veía un hombre responsable y en realidad eso era lo que demostraba él. A veces hay personas que llevan una máscara bien puesta y solamente se dejan ver con el pasar del tiempo. Resulta que él me dice que por qué no nos casamos, que es una buena oportunidad para nosotros dos, que él está solo y pues yo también. En realidad yo no quería pasar de nuevo por lo que yo ya viví. Yo le dije que si él empezaba a pasarse de copas, hasta ese día íbamos a estar juntos. Él acepta y me dice que no, que a él no le gusta pasarse de copas, que es más, él no le gusta nada de esos lugares. Yo acepto, mi madre pues también muy contenta. Organizamos la reunión, nos casamos por lo civil y él me lleva a su casa que queda como una especie de pueblo, no muy pequeño, pero sí era muy cercano al campo. Llegamos a ese pueblo, él tenía una casa muy bonita, humilde pero bien hechecita, estaba bien pintada, terminaciones bien hechas, en realidad estaba muy contenta. Yo me fui obviamente con mi hijo a vivir allá, él le tenía una pieza aparte, esa casa tenía 2 habitaciones, la sala, el baño y un patio que podía yo tener animales, varias clases. Entonces en una habitación estaba mi esposo y yo y en la otra mi hijo. Con él estábamos viviendo muy bien, yo nunca noté nada raro, estábamos en realidad muy contentos. Yo llevaba a mi hijo a la escuela, yo trabajo arreglando uñas y con eso yo le colaboraba a mi esposo en los gastos de la casa y con mi hijo porque yo sabía que era responsabilidad mía. Mi esposo se portaba de muy buena manera conmigo. Las habitaciones inclusive tenían su puerta. Yo no le tenía el 100% de confianza a él porque obviamente él no era el padre de mi hijo. Yo cada que acostaba a mi hijo, entonces le decía a él que dejara la puerta con llave. Y él me hacía caso. Yo le decía, mi amor, si tocan usted no vaya a abrir, que no va a pasar nada. Cuando sea yo voy a llamarlo y le digo, hijo, mi amor, ábreme. De resto, a nadie. Le decía yo, inclusive, si es mi esposo, tampoco le va a abrir. Nada, usted se da cuenta que está dormido y que no escuchó. Me decía, bueno, madre,
Y también me preguntaba, ¿y por qué? Yo le decía, no, es mejor así, mi amor, porque usted tiene que estar bien, nosotros no sabemos, así como sea mi esposo. Entonces, él me hacía caso, jamás pasó nada. Mi hijo era un hijo muy feliz, le iba muy bien en la escuela, nunca me dieron quejas, era un estudiante excelente. Yo estaba en realidad muy contenta, mi esposo muy responsable. Cierto día yo llego a la escuela, me dice la profesora, ay mamita, ya llegaron por su hijo. Yo le dije, sí, ¿y eso? Ay, pues su esposo vino y lo recogió que porque tenía que irle a llevar a hacer unas compras. Yo le dije, tan raro. Total es que él se lo llevó. Entonces yo me fui para la casa, pero a mí se me hizo extraño porque él nunca recogía a mi hijo. Resulta que llego yo a la casa y mi esposo nada que llegaba, nada. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Dónde estará? Como ya llegó la noche y nada que llegaba, empecé a buscarlo donde los vecinos, a decirle que si lo habían visto. Los vecinos se pusieron a buscarlo, me ayudaron, iban para todos lados. El pueblo no era tan grande, eso se regó rápido por todo el pueblo que mi hijo no lo encontraban por ningún lado. Empezamos a buscarlo casa por casa. Todas las personas fueron muy buenas, me dejaron entrar a sus casas a decir y decían, pase, pase señora, miren, revise que aquí no está. Y de verdad, casa por casa me dejaron buscarlo, no estaba por ningún lado. Las autoridades empezaron también a buscarlas porque pues como era un pueblo no tan grande, pues uno conocía también las autoridades. Por todos lados lo buscamos. Definitivamente ya las autoridades nos dijeron, mire mi señora, yo le voy a decir la realidad, toca empezar a buscar ya los alrededores, toca empezar a buscar por la cañada, porque en realidad ya no sabemos dónde buscarlo. En el pueblo lo buscamos todos, que no aparecía ni mi hijo ni mi esposo. Pues resulta que pasamos toda esa noche buscando a mi hijo. No lo encontramos por ningún lado. ¿Dónde lo había metido mi esposo? Lo único que yo decía era que Dios quiera que él de pronto se lo haya llevado a pasear fuera del pueblo. O sea, yo no pensaba una magnitud tan grande. Como a los 3 días se vio en el pueblo, por allá arriba de la cañada, una cantidad de animales, de gallinazos que estaban volando hacia alrededor, una cantidad grande. Entonces las autoridades pues se fueron a mirar qué era lo que había pasado, por lo que estábamos buscando a mi hijo. Yo sí vi ese montón de animales, pero yo no pensé nada. Yo dije de pronto una vaca, algo, pero no que fuera mi hijo. Cuando las autoridades se fueron para allá a mirar, ven que esos animales estaban alrededor de mi hijo. Mi hijo estaba ahí. Estaba como cuando una persona llega a este mundo. Me llaman las autoridades. Cuando yo veo eso, venían las autoridades espantando todos esos animales para que se alejaran de allí. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo que yo viví en ese momento. Yo decía, pero ¿él por qué hizo esto? ¿Él por qué se casó conmigo para hacer esto a mi hijo? ¿Yo qué había hecho? ¿Qué le había hecho a ese hombre para que se hubiera portado así? Entonces hicieron el levantamiento, de verdad que eso para mí fue algo impresionante. Yo quería como que esto fuera un sueño. Yo decía, por favor, despierta, esto es un sueño, yo no estoy viviendo esta realidad, pero sí era una realidad. Mi hijo lo habían mandado a mejor vida de una manera fuertísima. Mi hijo lo llevaron a ese instituto donde llevan las personas que ya se han ido a mejor vida. Cuando me entregan el resultado fue algo impresionante porque habían jugado con mi hijo
la parte interna estaba destrozada y lo habían enviado a Mejor Vida porque después de que le hicieron eso, le colocaron acá un trapo y por acá una cinta. Entonces pues no podía tomar el oxígeno y de esa forma se fue. Mi esposo no lo encontrábamos por ningún lado, como si se lo hubiera tragado la tierra. Ya las alarmas estaban encendidas y lo encontraron yendo a otra ciudad en un bus. Lo capturaron y él dijo que sí, que él lo había hecho. Que se le había metido el diablo en la mente que le decía que hiciera eso. O sea, él se quiso hacer el loco. Yo le decía a las autoridades, él no es loco. Él lo hizo porque quiso. Él estaba en sus 5 sentidos. Yo jamás vi algo de esa enfermedad en él. Yo le lloraba a las autoridades y le decía que hicieran justicia. Lo capturaron, se lo llevaron a la cárcel. Estuvo unos años allá. Yo quería que él se quedara muchísimo tiempo en ese lugar. Él no tenía que haber hecho eso con mi hijo, que era tan bueno, era buen estudiante. Él se le veía la felicidad en su rostro. Él sale a los pocos años. Yo estaba todavía con mi dolor fresquito cuando yo lo veo libre. ¿Por qué? Porque la justicia es así. Resulta que cuando ese día yo lo vi que estaba libre, porque vino al pueblo, como dándoselas de importante que él ya había salido de ese lugar. El pueblo había olvidado lo que había hecho, pero yo no. Yo soy la madre de él, de la persona que él envió al Mejor Vida. Yo busqué a unas personas que mandan ciertas zonas y tienen bastante poder. Yo les comenté el caso. Ellos me dijeron, ¿qué quiere que hagamos? Yo le dije que hagan justicia porque la de este país no hizo. Ellos dijeron, pues está bien, y ellos mismos lo mandaron a conocer a San Pedro. Lo hicieron casi de la misma manera que él mandó a mi hijo. Fue la única manera que yo sentí paz, porque ese hombre no merece vivir. Lo encontraron de la misma forma, porque los gallinazos estaban cubriéndolo. Ya no podían hacer nada, porque las personas que lo mandaron al más allá tienen mucho poder. Nunca se supo. Ya pasó muchos años. Salí bien por vencimiento de términos, porque como pasó los años y nunca pasó nada, pues salí libre por vencimiento de términos. Nunca me declararon culpable por esa razón. Yo después de eso tuve varios hijos, ya están mayores, tengo nietos, pero lo que me hizo ese hombre no se iba a quedar así.